Bienvenidos hermanos a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Somos una familia que avanza en la gracia de Dios y hoy vamos a continuar con nuestra serie que venimos hablando de la epístola a los Filipenses en el capítulo 1 de los versículos del 27 al 30. Y yo no sé si a ti te ha pasado que alguna vez cuando has estado más joven, cuando eras niño, cuando tu mamá te decía que iban a visitar ya sea la casa de una tía, de una amiga, ¿no acaso no te daba algunas pautas de cómo tú tenías que comportarte en la casa de cuando llegaras? Bueno, no era un caso práctico. Ella nos decía, cuando ustedes lleguen a la casa, no me van a agarrar nada de esa casa porque no es de ustedes. Hay de ustedes, ya señor. Nosotros teníamos ya una norma, no bien marcada. Teníamos que comportarnos como ella nos había indicado. Y ahora el apóstol Pablo nos va a hablar en este capítulo 1 del 27 al 30 y nos va a decir cómo debemos comportarnos y nos va a decir comportándonos como es digno del Evangelio. Y él va a decir algunas pautas que nosotros tenemos que recibir y tener para poder darnos cuenta cómo es comportarse, cómo es digno del Evangelio. Filipenses capítulo 1 de los versículos del 27 al 30. De esta manera, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, y de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto es de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, nos acercamos en el nombre de Cristo Jesús, Padre, a pedirte una vez más, Señor, que seas tú hablándonos, guiándonos, llevándonos a toda verdad, Señor, por medio de tu Evangelio. Señor, háblanos de cómo es que debemos de comportarnos de manera digna, Señor, de tu Evangelio. Y sé tú, Señor, ordenando, Señor, nuestras ideas, tu palabra, Señor, para nuestras vidas, y que luego, Señor, saliendo de este lugar, lo podamos aplicar, Señor, en nuestro día a ti. Te lo pedimos y te damos gracias, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a sentarnos, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, ahora se va a dirigir a la iglesia de Filipos con una exhortación. El apóstol Pablo, lo habíamos visto semanas anteriores, había estado enfocándose en él. Él había dicho que para él el vivir era Cristo y que el morir era ganancia. Él había dicho que estaba en un dilema, vimos la semana pasada, no sabía qué escoger, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, o estar con los hermanos, lo cual también le iba a producir fruto, e iba a obtener que el Evangelio pueda seguir creciendo y poder consolidar a los hermanos, y entonces él decía, no sé qué escoger, pero estoy seguro y convencido de una cosa, que el Señor quiere que yo todavía esté con ustedes, para que ustedes crezcan en la fe. Y automáticamente Pablo cambia de escena, cambia de estar hablando de él para poder hablar de la iglesia, y les dice en una exhortación, solamente compórtense, les dice. Pero algo le dice que su manera de vivir sea digna del Evangelio de Cristo. Tenemos que recordar que el apóstol Pablo está preso. Tenemos que recordar también que esta carta a la cual se dirige a Filipos no está dirigida a personas no creyentes, sino a cristianas, a personas que han nacido de nuevo, a personas que han puesto su esperanza en Cristo, que por causa de Cristo ellos han sufrido, han padecido muchas cosas, y les escribe a una iglesia que había pasado de muerte a vida por la obra redentora del Espíritu Santo. Y algo que tenemos que tomar conciencia y ser conscientes es que no podemos vivir la vida que nos demanda el Evangelio solos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder vivir la vida cristiana. Y todos los creyentes, los que han depositado su esperanza en Cristo, quienes se han arrepentido de sus pecados y hemos encontrado perdón en Cristo,
tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas y por ende podemos vivir bajo los estándares que Cristo nos da con gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que Dios nos ofrece no es malo para nosotros. Todo lo que Dios quiere para nosotros no es malo. Todo lo que Dios nos da no es malo. El Señor quiere que nosotros vivamos para Cristo. El Señor quiere que amemos a Cristo. El Señor quiere que aprendamos más de Cristo. Quiere que conozcamos más de Cristo. Y eso debe de ser nuestro deseo. Querer caminar con Cristo. Querer ser como Cristo. Querer estar cada día más y más con Cristo. Lo que fue lo que el apóstol Pablo nos dijo en esta epístola. Ante esta exhortación que el apóstol le da a la iglesia, le va a decir y nos va a decir también a nosotros que para comportarnos como es digno del Evangelio debemos de tener en primer lugar un mismo sentir por el Evangelio. El versículo 27, si volvemos a leer juntos, nos dice: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu. Pablo había terminado de decirles en el versículo 26 que estaba convencido que iba a volver a visitarlo cuando él saliera de la cárcel, y ahora continúa diciéndoles que mientras todavía está en la cárcel, mientras los hermanos lo esperan, ellos deben de comportarse de una manera digna. Y para enfatizar esta verdad, para enfatizar esta exhortación, por eso inicia diciendo solamente compórtense. Esta palabra comportarse nos dice, era una palabra que aludía al hecho de comportarse como un verdadero ciudadano, de ser un buen ciudadano, uno cuya conducta dignifique a la comunidad a la cual pertenece. Es como si nos dijeran: hermanos, ustedes tienen que comportarse como es digno de los pobladores de Tablada. Y entonces uno ya sabía: no, yo tengo que comportarme de esta manera aquí porque hay ciertas normas, hay ciertas reglas y yo tengo que cumplir esto de acá. Recordemos, hermanos, que la ciudad de Filipos era una colonia romana. ¿Qué era una colonia romana? Era como una mini Roma. Es decir, no estaba en Roma, pero Filipos era como si estuvieran en Roma. Esta ciudad le debía una lealtad al César, a la comunidad, acataban todo. Ellos gozaban de muchos privilegios al ser una colonia romana, y por eso la iglesia de Filipos o los ciudadanos de Filipos estaban orgullosos. Todo el mundo en esa ciudad estaba al tanto de que sus ciudadanos eran ciudadanos de Roma. Aunque estaban a miles de kilómetros, ellos eran romanos. Y esto fue a causa de la gran batalla que había sido ganada por el coemperador romano Marco Antonio, y en gratitud a los residentes de acá, la ciudad de Filipos, fueron hechos ciudadanos de Roma. Y entonces Pablo les dice a estos hermanos: ustedes que están orgullosos de su ciudadanía romana, ustedes que cumplen con los estándares de ser un buen ciudadano y se sienten orgullosos por ello, déjenme decirles que hay una mejor ciudadanía y más importante, y esta es el reino de Dios, a la cual ahora pertenecemos por la obra que hizo Cristo en la cruz. Somos miembros del reino de Dios, y es por esto que deben comportarse como ciudadanos del cielo. Deben permitir que su manera de vivir, que su conducta sea digna del gobierno a la cual pertenecen, y esta es al reino de Dios, el Evangelio de Cristo Jesús. Pablo les dice: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Vivan de una manera digna del Evangelio de Cristo. Vivan de manera que sus vidas glorifiquen a Dios. Vivan de manera consecuente con la palabra de Dios. Vivan de manera íntegra en una generación que no quiere buscar de Dios, en una generación que se aparta de la verdad,
en una generación que no busca lo bueno, sino más bien busca lo que a ellos les conviene, en una generación que dice a lo malo bueno y a lo bueno le dicen malo, en una generación que cada día se está alejando más y más de Dios, en una generación que se aleja del respeto, en una generación que ya no respetan a los padres, que ya no se respeta a las autoridades, en una generación que ya no quiere vivir en esa unidad que era antes el poder vivir en una familia, en una comunidad, sino que ahora más está centrada en uno mismo. Y entonces Pablo nos dice, ustedes deben de vivir de una manera digna del Evangelio, ustedes deben de vivir como ciudadanos del reino. Si nosotros nos piden nuestro DNI, ¿ciudadanos de qué país somos? Al toque rápidamente sale, somos peruanos. Sale nuestra dirección, de qué provincia somos, la dirección exacta de tu casa, si quieres donar órganos o no quieres donar órganos, ya eso está ahí. Pero la realidad es que sale que somos peruanos y es la identidad, la identificación de que somos de allá. Pero la identificación de que nosotros somos cristianos, de que pertenecemos al reino de Dios, es nuestra manera de vivir, nuestra conducta, de cómo nosotros nos comportamos en medio de una generación, en medio de este pueblo. Podemos decir que somos peruanos, pero pertenecemos al reino de los cielos, ganado por Cristo Jesús. Y nosotros debemos de comportarnos de una manera digna, como ciudadanos del reino de Dios. Vayamos por un momento, voltea la página, por favor, al capítulo 2 de acá de Filipenses. Si estás en la misma página, Filipenses 2, de los versículos del 15 al 16. Pablo ya más adelante también va a enfatizar acerca de que tenemos que comportarnos de una manera digna. El versículo 15 nos dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. El llamado a vivir como es digno del Evangelio lo podemos ver también en otros pasajes. Si por un momento volteamos a Efesios capítulo 4, sin irte de Filipenses, volteas rápidamente, así, un par de páginas hacia atrás, Efesios capítulo 4, el versículo 1. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. También lo vamos a encontrar en Colosenses 1:10, que nos dice, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Como cristianos debemos comportarnos dignamente delante de los demás. No podemos seguir el mismo camino de perdición, el mismo patrón de vida que tienen las demás personas, sino seguir la santidad, buscar el honor, la obediencia a la palabra de Dios, la fe, el amor y las demás virtudes que caracterizan al Evangelio. Por eso Pablo también le va a decir a Tito en el capítulo 2, en el versículo 7 y 8, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. El llamado para nosotros los creyentes es que debemos de comportarnos como de vivir de una manera digna del Evangelio. Y nosotros no lo hacemos en base a una presión, no lo hacemos en base a un legalismo, no lo hacemos simple porque nos presionan a poder cumplir lo que dice la Biblia y tenemos que hacerlo de una manera obligatoria, sino que nosotros empezamos a vivir y nos comportamos de manera digna de poder obedecer la palabra de Dios porque amamos a Dios. Lo hacemos porque estamos agradecidos con Él. Lo hacemos porque sabemos que todo lo que el Señor nos habla en su palabra siempre es bueno para nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Nos regimos bajo la mano poderosa del Señor porque sabemos que su mano es buena, que su mano es misericordiosa, que su mano es una mano de amor, pero a la vez es una mano justa.
que quiere que nosotros nos parezcamos cada vez más y más a Él. Y Pablo les dice, yo quiero que ustedes solamente se comporten de una manera digna de la cual ustedes son ciudadanos del reino. Entonces vivan consecuente a su ciudadanía. Tal vez habrás escuchado a muchas personas decir, yo no quiero ser cristiano porque ser cristiano es así, asá y así, de esa manera. O por ahí hemos visto en la televisión cuando salían de cómo había también, por causa del dinero, que habían estafado a unos. Por ahí empiezan a hablar que se solicita más dinero por aquí, más dinero por allá, y que los líderes tienen casas tan grandes, carros tan grandes, y dicen luego, ¿para qué voy a vivir si al final es un robo allá? Y algunos hemos terminado siendo un mal ejemplo del Evangelio. Pero a pesar de eso, el apóstol Pablo y la palabra de Dios nos sigue llamando a todos los creyentes que tenemos que vivir de manera digna del Evangelio. Debemos de comportarnos de manera digna del Evangelio. Cuando tú te comportabas mal, ¿qué es lo que hacía tu mamá o tu papá? Te decía, te felicitaba, acá está. ¡Pum! Le daba, dice por ahí, para que se pueda comportar bien. Era así, o si cuando estabas haciendo alguna travesura en la casa de otra persona, ¿qué es lo que hacía tu señora madre, tu señor padre? ¿Acaso no agarraba y volteaba y te miraba con unos ojitos que te decía, espérate que lleguemos en la casa? Era la verdad, era la forma como ellos agarraban y trataban de comportarnos. Dios no nos está mirando así, ¿no? De reojo mirándonos feo, espérate que llegues a la casa para que te des. No, el Señor ya nos ha establecido su palabra y Él quiere que nosotros no vivamos bajo presión, que no nos obliguen a vivir el cristianismo, sino que más bien nosotros vivamos consecuente al amor que profesamos tenerle al Señor, consecuentes a nuestra salvación, consecuentes a quienes somos nosotros. Y la pregunta para nosotros es, ¿quiénes somos en Cristo? ¿Quién eres en Cristo? Y si somos hijos de Dios, si somos hijos o herederos de Dios, o herederos con Cristo, entonces debemos de vivir de manera consecuente, de manera digna del Evangelio, donde el amor, donde el fruto del Espíritu, la fe, el gozo, la paz, la justicia, la equidad debería de ser virtudes que nosotros debemos de transmitir a todas las personas. Y Pablo sigue añadiendo, les dice, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, solamente compórtense, hermanos, ya sea si estoy con ustedes o no estoy con ustedes, ustedes deben de comportarse de manera digna. Ustedes deben de vivir como es digno del Evangelio, porque Dios está con ustedes. Y si está con ustedes, ¿cuánto más deben de vivir como es digno del Evangelio? La pregunta, hermanos, a donde nosotros vamos, a donde nos dirigimos, ¿Dios está con nosotros? Amén, Dios está con nosotros. Porque tenemos al Espíritu Santo que ha hecho morada en nuestra vida. Y si Dios está con nosotros en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, ¿cómo es la forma o la manera de vivir que debemos de tener? Debemos de mirar fastidiados con enojo cuando la casera nos está sacando algo de más. Debemos de contestar de manera inapropiada cuando el cobrador nos exige o nos cobra de más. Debemos por ahí contestar de una manera inapropiada también cuando alguien termina agrediéndonos. Debemos de pensar mal contra otra persona. Debemos de ser conscientes de algo que a veces olvidamos como creyentes. Que Dios está con nosotros en todo lugar, en todo momento cuando nosotros estamos. Incluso cuando estamos mirando cosas inapropiadas, Dios está ahí mirándonos. Dios está ahí. Cuando estamos agarrando, sustrayendo algo que no es, Dios está ahí. Entonces debemos de pensar y darnos cuenta de que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Donde vayamos, Él estará con nosotros. Y por ello debemos de vivir como a Él le agrada. Debemos de vivir el Evangelio de la gracia de Dios. Y debemos de decir, soy un hijo de Dios. Por lo que Él hizo en la cruz, quiero vivir para agradarlo. Nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro comportamiento, nuestro caminar, es una manera completa de vivir y poder decir que Satanás ya no reina en mí.
Ahora soy libre del pecado, ahora soy libre del infierno, soy libre de una vida de condenación, porque ahora soy hijo de Dios. ¿Cuántos acá son hijos de Dios? Creo que sea un par nomás por acá, la hermana Gita nomás ha dicho que. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén, cierto, somos hijos de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, hermanos, debemos de comportarnos de manera digna del Evangelio. Y entonces tal vez tú me digas un momento, ¿y cómo es que debemos de comportarme de manera digna? ¿Cómo deberíamos de vivir? Y el apóstol Pablo nos dice, el que pueda oír, en primer lugar, que ustedes están firmes. Una forma de comportarnos de manera digna es estar firmes. Esta palabra para firmes se usa o se empleaba para referirse a un soldado que defendía su posición a toda costa, hasta el punto de sacrificar su vida. En sentido figurado, va a aludir a mantenerse firme en una creencia, convicción o principio sin transgredir o sin transigir y sin importar el costo personal que eso demande. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos quiere decir? Que debemos de estar firmes en la palabra del Señor, en la verdad bíblica, cueste lo que cueste. Y debemos de mantenernos ante esta verdad y decir, esto es lo que yo creo, esto es lo que dice la palabra y yo le creeré al Señor y yo viviré bajo el Señor y me mantendré firme. Así el mundo me diga que es contrario, yo seguiré viviendo bajo los estándares del Señor. Así Senami me diga una cosa, yo sé que el Señor seguirá y sigue teniendo el control absoluto de todo el clima. Así me digan que aparecerá un nuevo virus, yo sigo teniendo el control, Dios tiene el control y sé que Él cuidará mi vida. Y si tengo que partir, pues estaré con Cristo, que es mucho mejor, pero mientras esté aquí, me cuidaré a mi familia, seguiré confiando, porque Dios tiene cuidado de mi vida. El llamado que se nos hace, hermanos, es que debemos de mantenernos firmes ante toda circunstancia, que debemos de permanecer firmes en la verdad de la palabra de Dios. Y esto nos lleva a vivir de manera digna del Evangelio en que hemos sido llamados. Debemos de mantenernos firmes ante el pecado. Debemos de mantenernos firmes ante el mundo. Debemos de mantenernos firmes ante las acechanzas del enemigo. Y por eso el llamado es de ponernos toda la armadura de Dios. Tenemos un llamado para ponernos toda la armadura de Dios, como nos dice en Efesios 6:11. Pero para poder mantenernos firmes, hermanos, necesitamos de la ayuda de Dios, porque solos no podemos. Si tú crees que en tus fuerzas vas a poder mantenerte firme, si tú crees y dices, yo solo puedo, yo tengo mi devoción, yo tengo acá mi fe con el Señor, yo solo voy a poder, te estás autoengañando, porque tarde o temprano vas a terminar cayendo. Por eso nosotros necesitamos de la fuerza del Señor. Voltea la página, por favor, hermano, y vayamos a Efesios, el capítulo 6, el versículo 10. Nos dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. El versículo 11 nos dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra todas las acechanzas del diablo o del enemigo. Por ello, debemos de meternos con el Señor, debemos de tener nuestro tiempo con Dios, debemos de tener nuestros devocionales, debemos de tener nuestra lectura, nuestra meditación de las Escrituras, debemos de tener tiempos de oración, debemos de vivir lo que las Escrituras nos dicen y creerle a Dios. Como aquel soldado que se mantiene firme ante la lucha que enfrenta, nosotros debemos de mantenernos firmes en la gracia de nuestro amado Salvador. Y si tú no te mantienes firme, hermano, si tú no buscas del Señor, si tú no dependes del Señor, ten por seguro que tus enemigos van a venir contra ti. Y hemos dicho, y Pablo nos dirá, que tenemos tres enemigos. ¿Cuáles son? El mundo, el diablo y nosotros mismos. Y estos tres quieren destruirnos. Y es por eso que Pablo nos dice que debemos de ponernos toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para estar firmes
para poder decir no al pecado, para poder decir no al mundo, para poder depender del Señor, para poder buscar del Señor. Necesitamos nosotros meternos con Dios. Algo que mata al cristiano es cuando el cristiano cree que con su vida o con la vida que lleva está muy bien. Cuando el cristiano cree que ya lo sabe todo, que ya lo ha orado todo, que ya lo ha servido todo, es en esos momentos cuando el cristiano está con indicios de que muy pronto es posible de que pueda caer. ¿Por qué? Porque el cristiano no puede quedarse estático. El cristiano necesita seguir conociendo más y más de las Escrituras. El cristiano necesita orar más y más y más. El cristiano necesita depender cada vez más y más de Dios. Necesitamos buscar más y más de Dios, porque Dios renueva su misericordia cada día, pero la misericordia que fue ayer, yo hoy necesito una nueva misericordia, necesito nuevas fuerzas, necesito más de Dios para poder vivir, porque hoy día, este día tiene nuevos afanes, hoy día tiene nuevos retos, hoy día tiene nuevas acechanzas, nuevas tentaciones, y yo necesito renovar mi manera de pensar y depender del Señor y mantenerme firme para poder avanzar. Pero si sigo dependiendo de mis reservas, ten por seguro que en su momento esas reservas se acabarán y entonces empezarás a sufrir todos los ataques que nuestros enemigos tienen contra nosotros. Si bien el Señor en su gracia nos puede ayudar y nos ayuda a poder seguir avanzando, pero el Señor a veces también permite que seamos golpeados para poder aprender nuevamente a depender de Él. Pero Pablo no solamente les dice que ellos tienen que mantenerse firmes, también les dice que pueda oír que ustedes, hermanos, si aún no voy a ustedes, que pueda escuchar que ustedes están en un mismo espíritu, que están en una misma mente, en un mismo sentir, que se mantengan firmes, que estén unidos, teniendo una misma manera de pensar, que estén dispuestos a seguir perseverando como es digno del Evangelio, pero juntos. Algo que el apóstol Pablo le seguirá hablando y dándole énfasis acá en esta carta de Filipos es acerca de la unidad de la iglesia. Es algo tan importante que el cuerpo de Cristo esté unido, ya que si hay contiendas, pleitos, divisiones, murmuraciones, quejas, quien termina ganando no es Dios, no son los hermanos, sino quien termina ganando es el enemigo, que ganará terreno dentro de la iglesia y dentro de cada creyente y terminará dañando su corazón. Por eso en Filipenses capítulo 2, de los versículos del 1 al 4, el apóstol Pablo, y lo vamos a ver la semana que viene, nos dirá: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. La unidad, hermanos, es algo muy importante dentro de la iglesia. Nuestro Señor Jesús ya nos había dicho que la evidencia a los no creyentes de que nosotros somos sus discípulos, de que somos seguidores de Cristo, de que amamos a Cristo, de que buscamos a Cristo y hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, es que nos amemos los unos a los otros. En esto conocerán, dijo, que todos, que ustedes son mis discípulos. Esta es la evidencia, la mayor muestra evangelística dado al mundo, es cuando la iglesia se ama, cuando los hermanos se aman, cuando los hermanos se pueden soportar los unos con los otros, cuando se pueden ayudar los unos con los otros, y cuando el mundo pueda decir: pero ¿cómo es posible que estas dos personas que antes eran enemigas hoy se puedan amar y que puedan estar unidas?
solamente es el Evangelio. Solamente es Cristo que puede mantenernos unidos. Solamente es Cristo que puede dar esa unidad. Es tan importante la unidad que cuando tú te vas a Juan 17, vas a encontrar al Señor Jesús orando por esa unidad. Y le va a decir: Padre, así como tú y yo somos uno, que también ellos sean uno con nosotros. Y no solamente estos que están acá, sino los que van a venir, que también sean uno. Que puedan tener una misma mente, que puedan tener un mismo sentir, que puedan tener una misma visión, que puedan darse cuenta que tenemos una misma visión. Comportarnos, hermanos, de manera digna del Evangelio, es que debemos de tener un mismo sentir por el Evangelio, donde todos queramos trabajar juntos, porque todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Somos llamados a trabajar en unidad, somos llamados a tener una misma mente. Es tan importante estar juntos, unidos, porque de esta manera, hermanos, se pueden lograr muchísimas cosas. En cambio, si estamos divididos, como dijo el Señor Jesús, un reino dividido contra sí mismo, entonces es un reino que está pronto a perecer. La unidad, hermanos, es algo que el Señor nos llama. Nos llama a estar firmes, batallando en el día a día. Pero esta batalla para en el día a día contra el pecado, contra el diablo, contra el mundo, contra nosotros, de mantenernos firmes en la verdad del Evangelio, no es solamente para estar solos nosotros, sino que el llamado también para estar firmes es juntos, en un mismo espíritu, en una misma mente, en un mismo sentir, donde todos podamos orar juntos, donde podamos tener tiempos juntos, donde podamos compartir cargas juntos. Y la Biblia, hermanos, en el Nuevo Testamento está cargada de la unidad, donde están los unos con los otros y donde somos llamados a poder compartir juntos. Hermanos, juntos vamos a poder salir adelante. Venga lo que venga, cueste lo que cueste. Mientras estemos en esta tierra, hermanos, hagamos lo necesario, usando nuestros dones, sirviéndonos los unos a los otros, hasta que lleguemos a lo mejor, que será estar con Cristo por toda la eternidad. Pero mientras llegue eso, hermanos, no nos cansemos de seguir sirviendo al Señor, de seguir sirviendo a nuestros hermanos. No nos cansemos de seguir creciendo en amor, donde el fruto del Espíritu se va evidenciando en nosotros. Y por eso, para eso, hermanos, tenemos que mirar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Para poder comportarnos como es digno del Evangelio, debemos de tener un mismo sentir por el Evangelio. Es decir, debemos de comportarnos de manera digna del Evangelio allá en este mundo. Y a la vez debemos, y eso se debe de manifestar, en estar firmes, en conocer la doctrina bíblica, en conocer las verdades de las Escrituras, en decir no al pecado, no a este mundo, y a la vez también estar unidos. Esa es una evidencia de poder comportarnos como es digno del Evangelio, la unidad dentro de la iglesia. Pero a la vez también, hermanos, para poder comportarnos como es digno del Evangelio, hemos dicho que debemos de tener un mismo sentido del Evangelio. Además, en segundo lugar, debemos de luchar juntos por el Evangelio. Filipenses 1, el versículo 27, la última parte, con el versículo 28 nos dirá: luchando unánimes por la fe del Evangelio, y de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto es de Dios. El llamado no es solamente para tener un mismo sentir, para estar firmes juntos en la gracia de nuestro amado Dios, sino también el llamado es para luchar juntos, unánimes por la fe del Evangelio. Este luchar no es luchar los unos con los otros. No, Pablo no nos dice peleen entre ustedes, luchen entre ustedes, batallen entre ustedes. No, sino que nos dice que juntos podamos luchar contra el pecado, contra nuestro enemigo el diablo,
contra este mundo, manteniéndonos firmes en el Evangelio de Cristo. El llamado es estar juntos, porque solos terminaríamos mal, terminaríamos cansándonos, alejándonos, agotándonos. Por eso es el llamado a la unidad. Por eso la unidad es algo vital para la iglesia. Pero esta unidad está basada en el Evangelio de Cristo, donde ya no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Donde colocamos de lado nuestro bienestar para colocar el de mi hermano. Donde nos amamos, donde nos cuidamos, donde nosotros perseveramos juntos, donde nos mostramos gracia sobre gracia por lo que hemos recibido de Cristo, porque podemos perdonarnos, porque podemos exhortarnos, porque podemos buscarnos, porque podemos compartir juntos, porque somos de Cristo en un mismo cuerpo. ¿Acaso, hermano, cuando te duele algo de tu cuerpo, no repercute en otra área de tu vida? Cuando te duele la muela, si alguna vez te ha dolido, ¿acaso no te empieza a doler la cabeza? Cuando te duele tu pie, ¿acaso no eso empieza a subir por toda la cadena y empiezas a cojear, a renguear? Si te duele el estómago, peor todavía, empieza a repercutir todo el cuerpo. Así es el cuerpo. Cuando alguien se duele dentro de la iglesia, todo el cuerpo lo empieza a sentir. ¿Por qué? Porque estamos conectados, porque estamos unidos. Cuando alguien es bendecido, nos alegramos por aquella bendición y nos sentimos gozosos. Cuando alguien pierde a alguien, nos entristecemos también con él, porque nuestro hermano está sintiendo un pesar. Y por eso la Biblia nos llama a orar, a reír, a llorar juntos, porque nos habla de una unidad. Pablo nos dice que nosotros no debemos de desmayar, sino que debemos de comportarnos de manera digna como verdaderos ciudadanos del reino, manifestando las grandes virtudes que caracterizan al Evangelio, y a la vez de mantenernos unánimes por la fe del Evangelio a tal punto que no nos dejemos intimidar por las personas que se opongan a todo esto. Y por eso en el versículo 28 que nos dice ustedes deben de luchar juntos, el 28 nos dice: y de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. La palabra atemorizados o intimidados nos habla de una persona que está temerosa, está temblorosa por algo. Los cristianos de la época de Pablo, incluso los de Filipos, tenían muchas veces buenas razones desde el punto de vista humano para tener miedo de posibles apaleamientos, cautiverios, ejecuciones, persecuciones por parte de la familia, los amigos, vecinos que se mofaban de ellos y los repudiaban. La verdad es que a veces, hermanos, la vida cristiana puede parecer difícil e intimidante, a tal punto que nos puede atemorizar a alguien de nosotros. Además de los obstáculos que se presentan, nos puede causar dudas y podemos empezar a dudar. Incluso algunos de nosotros no están con nosotros porque han terminado alejándose, han terminado retrocediendo ante estos retos que se nos enfrentamos en el día a día. Pero la palabra de Dios nos exhorta a no desmayar, sino a seguir adelante siempre confiando en el Señor. La vida cristiana no es sencilla. Si alguien te ha dicho a ti que la vida cristiana es fácil, te han mentido, porque la vida cristiana es la vida más difícil que hay, pero a la vez también es la vida más hermosa que hay. Es la vida que no se puede comparar con nada, donde tenemos un Dios que todo lo suple, donde tenemos un Dios que nos pone amor, que tenemos paz, gozo como este mundo no puede dar. La vida cristiana es una vida sin igual. Hermanos, el Señor nos llama a que nosotros debemos de mantenernos firmes y no sentirnos atemorizados por nuestros adversarios. Y hermanos, tenemos que darnos cuenta que muchos en las Escrituras también han sido atemorizados. Un caso que podemos conocer es el caso de Gedeón. Vayamos por un momento a Jueces capítulo 6, de los versículos del 15 al 16. Gedeón estaba temeroso de los madianitas, al cual Dios había escogido a Gedeón como juez que iba a liberar de esta presión extranjera por medio de los madianitas.
y las palabras del ángel del Señor que va a exhortarlo a no tener miedo. Jueces capítulo 6, de los versículos del 15 al 16. Dice: entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. En la palabra que se le daba a Gedeón, tenemos garantizado su éxito, ya que Dios estaría con él. Pero Gedeón era un hombre que a veces se parece muchísimo a nosotros. Dios le dijo: de cierto vas a ganar, Señor, pero un par de pruebitas. Si llueve, Señor, y no se moja este ovillo, entonces yo creeré que tú me vas a dar la victoria. Y así sucedió. Una cosita más, por favor, Señor. Si esta vez si llueve y solamente se moja este ovillo y todo lo demás está seco, entonces yo te creeré. Y así sucedió. Y antes que Gedeón diga una tercera vez, el Señor ya: levántate y haz esto de aquí y allá. Porque Gedeón a veces se parece, queremos prueba tras prueba tras prueba para poder recién creer y decir: Señor, realmente ahora sí te creo que tú puedes. Pero cuando nosotros nos debería de bastar la palabra del Señor, que Él está con nosotros y que Él es quien nos va a ayudar. Vayamos por un momento a Zacarías capítulo 4, el versículo 6. Zacarías capítulo 4, el versículo 6. Antes de Mateo está Malaquías, y antes de Malaquías está Zacarías. Zacarías 4, 6. Cuando en los tiempos de Zorobabel fue animado para que pueda ver la obra de la construcción del templo, y entonces va a llegar una palabra para él. Zacarías capítulo 4, el versículo 6. Dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas veces hemos cantado un corito? No es con espada ni con ejército, mas con su santo espíritu. Hemos cantado, pero la verdad es que a veces la cantamos, pero no la creemos. Y este tiempo de poder creer y poder decir, por más que nos esforcemos, por más que tengamos mucha fuerza, si no estamos con Dios y si Dios no está si no va con nosotros, entonces no vamos a conseguir muchas cosas. Dios le había prometido a Zorobabel que por medio del Espíritu Santo Él vencería los obstáculos que sus enemigos habían levantado en contra de Él. De igual manera, hermanos, nosotros que confiamos en Dios tenemos el respaldo del Espíritu Santo en nuestra vida. Su presencia en nosotros nos capacita y nos da la autoridad para que en su nombre nos mantengamos firmes en la fe del Evangelio. Pablo nos dice en la parte final de este Evangelio que el destino de aquellos que se atrevan a oponerse al avance del Evangelio, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes los creyentes es salvación, y esto proviene de Dios. Aquí existe un claro contraste entre el destino de aquellos que se oponen al Evangelio y los que se mantienen firmes perseverando en la fe. Hermanos, la iglesia de Dios es probada por medio de la persecución. Dios usa incluso a sus enemigos que van a la eterna perdición para probar la fidelidad de los creyentes en momentos difíciles. Aquellos que están en contra del Evangelio, que están en contra de los creyentes, tienen un destino, y esta es la perdición, este es el infierno, es decir, estar alejados de Dios por toda la eternidad, donde Dios les hará juicio y pagará por haber rechazado a Jesucristo a estos hombres. Mientras que los creyentes es señal de salvación, ya que sabemos que Dios está detrás de todo aquello y que siempre Dios quiere lo mejor para nosotros. Y por eso es que se nos dice en esta última parte de este versículo 28. Miremos la última parte de este versículo 28 del capítulo 2 de Filipenses. Del capítulo 1, de Filipenses, que nos dice: y esto es de Dios. Las dificultades, los problemas,
las circunstancias, las intimidaciones, los peligros constantes que podamos tener, las tentaciones que puedan venir, las personas que se puedan levantar en contra del Evangelio, nuestros familiares incluso que nos podrían decir, pero ¿por qué sigues a Dios? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué oras? ¿Por qué lees la Biblia? Incluso Dios puede usar a estas personas para poder mostrarnos y decirnos dónde está puesta tu fe. ¿A quién amas más que a ellos? ¿En quién has depositado tu confianza? ¿En mí o en los hombres? Y en esos momentos nosotros responderemos de acuerdo a quien hemos depositado y a quien tenemos nosotros en primer lugar en nuestro corazón. Si es a Dios, nos mantendremos firmes y diremos, aunque todo el mundo me dejare, con todo el Señor me recogerá. Y lo que Cristo y Dios me ofrecen es muchísimo mejor y nada se compara con lo que este mundo me puede dar, porque lo que Dios tiene es mejor para mí. Y a la vez, hermanos, que para comportarnos como es digno del Evangelio, debemos de tener un mismo sentir del Evangelio, debemos de vivir el Evangelio de una manera digna. Además, debemos de luchar juntos, debemos de mantenernos juntos, debemos de perseverar juntos, debemos de empujarnos juntos. Y tenemos que entender, en tercer lugar, que tenemos un privilegio. ¿Y saben cuál es ese privilegio? Sufrir por causa de Cristo. El versículo 29 y 30, hermanos, de este capítulo 1 nos dirá, porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Pablo termina diciendo que Dios nos ha dado el privilegio, que nos ha concedido el favor, que nos ha concedido en su amor, no solamente haber creído en Cristo, sino también padecer por causa de Cristo y por tanto experimentar el mismo conflicto que Pablo enfrentó y que los hermanos de Filipos habían presenciado cuando él estaba junto con Silas, cuando lo persiguieron, cuando los apedrearon, cuando lo golpearon, cuando lo llevaron a la cárcel sin causa alguna. Pablo dice, esto se les ha concedido también, hermanos, que ustedes también sufran por causa del Evangelio. El sufrimiento, hermanos, es un regalo que Dios nos ha regalado, es un don para nosotros, es un beneficio para nuestra vida espiritual. Podemos afirmar que todos los que han recibido el don de la fe también han recibido el don del sufrimiento para que Cristo sea glorificado por medio de ellos. Y tal vez tú digas, pero ¿cómo es posible esto de acá? Porque nadie quiere sufrir. ¿O a alguno de ustedes le gusta sufrir, hermanos? Nadie, ¿no? No está como ese cantante que ya padeció. Espero que se haya arrepentido en el último momento de su vida. Sufre, ¿no? Decían por ahí, sufre, peruano, sufre. Y la verdad es que el sufrimiento no le gusta a nadie. A nadie nos gusta sufrir. Pero el Señor nos ha concedido, por medio de Cristo, como un regalo, como un privilegio, el que vamos a padecer por causa de Cristo. Todo lo contrario con la mentalidad de este mundo, hermanos, que el mundo nos dice, ¿tienes problemas? Evítalos. ¿Estás sufriendo? Evítalo. ¿Alguien te hirió? Evítalo. ¿Tienes esto de acá? Evítalo. Mira, vas a sufrir la consecuencia de esto. Evítalo. Da una coima, haz esto de aquí. Evítalo. No sufras. Evita el poder sufrir. Pero las Escrituras nos enseñan y nos dicen que si tienes problemas y sufres y te hieren, entonces enfréntalos con el Evangelio. Primera de Pedro, el capítulo 4, hermanos. El versículo 12, el versículo 13. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria
se regocijen con gran alegría. Y si volteas la página al capítulo 1 de Pedro, el versículo 5 nos dice: mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Hermanos, vamos a sufrir. Es un regalo de Dios para nosotros. Vamos a sufrir por causa de Cristo. Y si eso no te causa gozo, pues hermanos, como hemos visto en la epístola de Santiago, tengan por sumo gozo, hermanos, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba produce algo, produce que forme el carácter de Cristo en nuestra vida. Va sacando lo feo de nosotros para poder ir colocando la imagen de Cristo en nosotros. Y por eso, como vimos semanas atrás, que vimos cuando Pablo nos habló en este versículo 6 del capítulo 1 de Filipenses, el que comenzó la buena obra en ustedes, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. Va a trabajar. Dios va a usar todo el sufrimiento, las pruebas y circunstancias para hacernos cada día más y más como Cristo. Pero la diferencia es que no estamos solos, que Dios está con nosotros enfrentando esas diversas pruebas y circunstancias en las cuales nos vamos a enfrentar. Porque Él ha dicho que no te dejaré y no te desampararé. Yo estaré contigo hasta los últimos días de tu vida. Y estaré con ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Tenemos las armas, tenemos la señal, tenemos la garantía de que Dios cumplirá su palabra en nosotros. Y es por eso que el Señor nos ha concedido este privilegio. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero el Evangelio también atrae a muchos enemigos. Personas que no están de acuerdo en nuestra manera de vivir. Personas que no están de acuerdo en la manera que nosotros creemos del Evangelio o que lo que nos dicen las Escrituras. Nos llaman cucufatos, nos llaman chapados a la antigua, nos llaman retrógrados, nos llaman personas que no están a la altura de estos tiempos. Pero nos pueden decir mil y un cosas, aunque aún no ha surgido la persecución aquí en el Perú, pero tarde o temprano surgirá. Y la realidad es que nosotros debemos de mantenernos firmes, debemos de vivir como ciudadanos del reino, debemos de vivir consecuentes a la palabra del Señor, debemos de tener un mismo sentir del Evangelio, debemos de estar firmes, unidos, juntos como hermanos. Debemos nosotros, hermanos, de luchar juntos, batallar juntos por el Evangelio. Y debemos de ser conscientes, hermanos, que tenemos un privilegio. Y este privilegio es sufrir por causa de Cristo. Lo que normalmente nosotros, hermanos, no hacemos es darle gracias a Dios cuando estamos sufriendo, sino que más bien nosotros nos empezamos a quejar. Nos quejamos, y a veces no le decimos: Señor, te doy gracias por este sufrimiento, estas circunstancias, pero te pido también, Señor, que en medio de ello me abra los ojos y me muestres qué es lo que tú quieres que yo aprenda en medio de esta situación. ¿Cuál, Señor, es la oportunidad que puedo encontrar en medio de esta situación? Y nosotros que somos padres, cuando enseñamos a nuestros hijos, a veces a nuestros hijos no les es agradable lo que nosotros les enseñamos. A veces no quieren comer la quinoa, no quieren comer el brócoli, ellos quieren que le compremos chupetín, cosas dulces, pero nosotros les decimos no. Y empiezan a renegar, hacen su rabieta, por ahí hacen su berrinche. Y ellos dirían que nosotros somos malos. ¿Somos malos? No. Queremos lo mejor para nuestros hijos, porque sabemos que esas cosas no les hacen bien. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para nosotros? Y por eso, hermanos, el Señor permite las distintas
¿Qué situaciones estás atravesando en estos días? ¿Estás quejándote? ¿Estás buscando cada vez más de Dios? ¿O estás alejándote cada vez más de Dios? Vamos a ponernos de pie. Y vamos a terminar con unas palabras de oración. Y ahí, en medio de la oración, podemos conversar con Él. Y si tenemos que pedirle perdón, pues le pediremos perdón. Y si le tenemos que pedir y decir gracias, pues también gracias por las distintas cosas que pasamos. Señor, en esta mañana nos acercamos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra, porque nos mandas, nos llamas, nos exhortas a que debemos de comportarnos de manera digna del Evangelio. El llamado, Señor, que nos muestras es que debemos de vivir consecuentes a nuestra ciudadanía que tenemos, Señor, que es estar contigo, que es tu reino, Señor, y ser consecuentes a tu palabra. Señor, ayúdanos a poder vivir de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder vivir como dignos representantes, Señor, tuyos aquí en esta tierra. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en este caminar contigo, Señor. Cueste lo que cueste, venga lo que venga, como un buen soldado, Señor, ante todo lo que pueda venir. Ayúdanos, Señor, a estar unidos, a dejar de lado, Señor, nuestros prejuicios, a dejar de lado nuestras preferencias, a dejar de lado, Señor, lo que según yo es mejor, para empezar, Señor, a darme cuenta que más vale vivir en unidad. Ayúdanos, Señor, a poder soportarnos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a poder amarnos. Ayúdanos, Señor, a poder buscarnos. Ayúdanos, Señor, a poder levantarnos. Ayúdanos, Señor, a poder alentarnos los unos con los otros, Señor. Ayudarnos los unos con los otros. Ayúdanos, Señor, y quita de nuestra mente, Señor, el hecho de pensar de que solos podemos hacer, porque en realidad, Señor, no podemos hacerlo solos. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de tu poder, Señor. De ese poder que ya nos has concedido por medio del Espíritu Santo para realmente ponerlo en práctica, Señor. Señor, ayúdanos a poder realmente, Señor, a poder orar por nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a que el amor abunde aún más y más en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poder batallar en contra del pecado, en contra de nuestro enemigo Satanás, en contra de este mundo, en contra, Señor, de nuestro yo, y que juntos podamos prevalecer, permanecer, seguir corriendo juntos, Señor. Y si alguien se queda atrás, Señor, ayúdanos, Señor, a jalarlo para poder llegar a la meta todos juntos. Señor, también ayúdanos a darnos cuenta que tenemos un gran privilegio, y este privilegio es sufrir por causa de Cristo. Señor, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las circunstancias, cuando todo el mundo, Señor, se viene encima de nosotros, a veces nuestra primera reacción, Señor, es quejarnos, murmurar, decir ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Perdónanos, Señor, porque en vez de darte las gracias, en vez de poder decir que tú tienes el control absoluto de todo y que tú velas por nosotros, Señor, y que tienes cuidado de nosotros, que lo diste todo en la cruz, Señor, por causa de nosotros, Señor, nos quejamos, Padre, y perdónanos. A veces, Señor, hemos terminado alejándonos por causa de ello, pero realmente perdónanos, Señor, y ayúdanos a darnos cuenta que nos has concedido este privilegio de no solamente creer en ti, sino que también sufrir por causa de tu Evangelio, porque tú sigues formando nuestra vida, sigues formando nuestro carácter, el carácter de Cristo en nosotros, y nuestra esperanza, Señor, está que el que comenzó la buena obra en nuestra vida será fiel en terminarla, en completarla, cueste lo que cueste, venga lo que venga, tú harás la obra en nosotros, Señor. Gracias porque no nos has dejado, porque no nos has desamparado. Gracias, Señor, porque no nos has rechazado. Gracias, Señor, porque tú no nos has abandonado. Gracias, Señor, porque siempre estás con los brazos abiertos, dispuestos a recibirnos. Gracias, Señor,
tienes que disciplinarnos. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos alienta a poder seguir avanzando. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos ayuda a perseverar en el día a día. Gracias, Señor, porque tú no te has cansado de nosotros. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Señor, sigue obrando en nosotros. Sigue siendo en nosotros tu buena, agradable y perfecta voluntad. Y Señor, ayúdanos a mirar a Cristo, solo a Cristo, vivir para Cristo y ser consecuentes a nuestro llamado y vivir y servirte hasta que tú vengas, Señor. Señor, ayúdanos en nuestro día a día. Cuando salgamos de este lugar, cuando vayamos a nuestras casas, allá en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en el trabajo, en los estudios, en todo lugar, ayúdanos a ser consecuentes con tu palabra, Señor, como buenos representantes tuyos, Señor. Gracias, Padre, porque dependemos de ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias.